Hola a todos, en este video voy a platicarles sobre las listas y los árboles en programación funcional. Bueno, comenzamos con las listas y sabemos que una lista es una colección de elementos homogéneos entre los que existe una relación lineal. Cada elemento de la lista, a excepción del primero, tiene un único predecesor. Cada elemento de la lista, a excepción del último, tiene un único sucesor. Hay algo que hay que dejar en claro, es que las listas no son arreglos, aunque ambos representan secuencias de elementos de un tipo. Los arreglos tienen longitud fija y las listas no, lo que quiere decir que las listas son más flexibles y permiten cambio de la implementación. Las listas enlazadas fueron desarrolladas en 1955 a 1956 por Cliff Shaw y Herbert Simon en Rand Corporation como la principal estructura de datos para su lenguaje de programación de la información, que era el IPL. IPL fue usado por los autores para desarrollar varios programas relacionados con la inteligencia artificial, incluida la máquina de la teoría general, el solucionador de problemas generales y un programa informático de ajedrez. Existen entre los tipos de listas las listas simplemente enlazadas, que cada nodo tiene un campo que apunta al siguiente nodo, excepto el último, claro está. Las listas doblemente enlazadas, en la que cada nodo dispone de un puntero que apunta al siguiente nodo y otro que apunta al nodo anterior. Y también existen las listas circulares. En estas listas el último elemento apunta al primero, por lo tanto podríamos estar recorriéndolas siempre, ya que no tendrían final. Las operaciones básicas que podemos realizar en cualquier lista, independientemente del tipo que sean, son las siguientes. Crear. Con esta operación se genera todo lo necesario para trabajar con la lista. Insertar. Permite añadir un nuevo elemento a la lista. En este caso debemos indicar al programa si vamos a añadir el elemento nuevo al comienzo de la lista o al final de la misma. Eliminar. Se usa para borrar un elemento de la lista. También podremos indicar si queremos borrar el primero o el último. Vacía, que es un método que devolverá cierto o falso dependiendo si la lista está vacía o no. También se pueden realizar otras operaciones como destruir la lista completamente, contar el número de elementos de la lista, añadir un elemento en una determinada posición, borrar un elemento de una determinada posición o comprobar si un dato existe en la lista, entre otras. Bueno, algunas de las ventajas son que el tamaño es dinámico, lo que implica una optimización de la memoria, y no hay necesidad de grandes cantidades de memoria contigua. Las desventajas pues es el acceso secuencial, que esto significa que para llegar a una posición deberemos pasar por todas las posiciones anteriores. Esto significa lentitud en el programa. Otra desventaja de las listas es el almacenamiento extra que es necesario para las referencias entre nodos, que a menudo las hacen poco prácticas para listas de pequeños datos como caracteres o valores booleanos. En casos como este sería más fácil utilizar arreglos. Bueno, la funcionalidad en Lisp, que es un lenguaje de programación funcional que se enfoca en las listas principalmente, y la función cons es la que construye las listas. Si su segundo argumento es una lista, regresa a una nueva lista con el primer argumento agregado en el frente, como podemos ver en el primer ejemplo. Las funciones primitivas para accesar a los elementos de una lista son char y cdr. El char de una lista es su primer elemento, o sea, el más a la izquierda, y el cdr es el resto de la lista, que serían todos los elementos menos el primer elemento. Bueno, ahora voy a hablarles un poco de los árboles. En el contexto informático, un árbol es un tipo abstracto de datos que imita la estructura jerárquica de un árbol, el cual tiene un valor en la raíz y subárboles con referencia a un nodo padre, y estos se representan como un conjunto de nodos enlazados. Un árbol se puede definir de forma recursiva como una colección de nodos
a partir de un nodo raíz, donde cada nodo es una estructura de datos con un valor, junto con una lista de referencias a los nodos hijos, con la condición de que ningún nodo apunte a la raíz. Los árboles están compuestos de nodos, vértices y aristas, y cabe mencionar que debe de ser acíclico. En los árboles se tienen las mismas operaciones que disponemos en las listas, que es añadir o insertar un elemento, buscar un elemento, eliminar y recorrer todo el árbol en busca de elementos específicos. Bueno, entre los árboles existen árboles binarios que constituyen un tipo particular de árboles de gran aplicación. Estos árboles se caracterizan porque no existen nodos con grado mayor que 2, es decir, un nodo tendrá como máximo 2 subárboles. En general, en un árbol no se distingue entre los subárboles de un nodo, mientras que en un árbol binario se suele utilizar la nomenclatura subárbol izquierdo y subárbol derecho para identificar los dos posibles subárboles de un nodo determinado. Algunas de las ventajas son que el número de acceso al árbol es menor que en una lista enlazada. Almacena los datos de forma rápida y eficiente y es excelente para las búsquedas. Una desventaja sería que su implementación puede llegar a ser algo compleja. Ahora vamos a pasar a los ejemplos en código de las listas y los árboles. Bueno, para iniciar con los ejemplos decidí hacerlo de la lista en Python. Como podemos ver en la primera y la segunda línea se declaran las listas que vamos a utilizar. La lista de jugadores, pues como su nombre lo dice, va a ser para agregar jugadores, y con el comando append vamos agregando elementos al final de la lista. Aquí podemos imprimir la lista y me muestra todos los elementos. Si queremos agregar un elemento en una posición específica, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el comando insert. Le pasamos como primer parámetro la posición en la que lo queremos agregar y como segundo parámetro le pasamos el elemento. Ahora si la buscamos de nuevo ya podemos ver que en la posición 2 agregó a este jugador. Si queremos eliminar un jugador en específico, pues lo que hacemos es utilizar el comando remove y le pasamos como parámetro el elemento que queremos borrar. Yo quiero borrar a Ronaldo. Enter, y ahora la buscamos y ya no está. Para borrar un elemento del final de la lista solo tenemos que utilizar el comando pop. Y ahí nos muestra el jugador que se eliminó. Ahora buscamos de nuevo y ya solo tenemos 3 elementos. Existe un comando que nos devuelve el tamaño de la lista, el cual es len. Nos devuelve 3. Igual en la otra lista nos tiene que devolver el mismo tamaño. También podemos juntar los elementos de ambas listas con el comando extend. En donde tenemos que poner la lista que queremos juntar, .extend, y como parámetro le pasamos la segunda lista. Enter, y ahora buscamos la lista jugadores y ya podemos ver que están todos los elementos de las dos listas.
También tenemos un comando que nos ayuda a acomodar en otro orden, en el orden inverso, los elementos de la lista. Ahí tenemos. Bueno, ahora las listas en Lisp, que es un lenguaje de programación funcional, meramente funcional. Aquí podemos ver que con setQ creamos una lista, pero asignándola a una variable, que en este caso sería jugadores. Entonces la lista creada con setQ se llamará jugadores, la cual tiene a Messi, Ronaldo y Neymar. Para mostrarlos, pues solamente entre paréntesis ponemos print y el nombre de la lista, y ahí se muestra. Ahora, pues como vimos en la explicación teórica, lo que es el char devuelve el primer elemento. Vamos a ver. Tenemos que crear nuevamente la lista. Y ahí muestra el primer elemento. Ahora vamos a ver cómo funciona el CDR, que lo que hace es mostrar todo el resto de los elementos de la lista sin incluir al primero. Ahí está, solo muestra los demás. Y como también lo había mencionado, se pueden mezclar char con CDR. Ahora, por ejemplo, si quiero que me muestre solamente el nombre de Ronaldo, pues pido un char de CDR de la lista. Esta parte me va a regresar lo que es todos los elementos, sin contar el primero, que sería nada más Ronaldo y Neymar. Pero con el char me va a regresar nada más el primer elemento de lo que ya había solicitado. Por lo tanto, nada más va a regresar lo de el nombre de Ronaldo. Ahí está.